Bueno, en Red 43 estamos charlando ahora con un profesor, un investigador de historia, Alexis Papazian, viene de la Universidad de Buenos Aires y traído por el Centro de Estudios Mariano Moreno, acaba de dar una charla muy interesante ante una buena cantidad de gente respecto de estos problemas que nos tienen hoy bastante preocupados y que necesitamos, además de debate, mucha información sobre las cuestiones de los conflictos indígenas, su relación con el Estado, la cuestión tierra, territorios, con la cual ahora con Alexis podemos charlar. Bienvenido, Esquel. Muchísimas gracias también al Centro de Estudios Mariano Moreno, bueno, a toda la gente que se movilizó y que hizo posible este primer encuentro y la verdad que muy contento, recién venimos de la charla, recién y estuvo muy bien, creo que fue un momento de reflexión en parte académica, histórica, pero también reflexión emotiva por lo que está cruzando hoy todo el territorio de Esquel y zonas aledañas vinculadas con una desaparición forzada, la de Santiago Maldonado, en un contexto de recuperación territorial, un preso político como Facundo Llanes Wala, que en realidad nos preocupa centralmente porque habla de un resurgimiento de un Estado represor en un contexto histórico donde los pueblos originarios fueron reprimidos a lo largo de la historia de la nación y del Estado argentino. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí estuvo la charla, ¿no? Para poder reflexionar con docentes, con gente interesada en la temática y con miembros de la sociedad de Esquel que buscan poder tener argumentación versus muchas veces esa opinión simple, simplista, que tiende a homogeneizar a todo por igual y donde el mapuche aparece como chileno, o aparece como terrorista, o aparece como un marginal al cual hay que dejar de lado en pos de una construcción del futuro, ¿no? Ni nada más falso que eso, y hay que explicarlo en términos históricos y con datos precisos. Respecto de términos históricos y datos precisos, este tema de la existencia previa al Estado, lo que se llama esto de pueblos preexistentes al Estado Nacional, y la relación con un Estado Nacional argentino que fue creciendo, que se fue construyendo a lo largo de conflictos, no solo con indígenas, sino con cuestiones limítrofes y demás. Vos diste en la charla una serie de datos sobre pactos referidos a la convivencia o a la cuestión política entre comunidades indígenas y ese Estado Nacional en construcción. Sí. ¿Cómo podés resumir en ese periodo de construcción del Estado Nacional el valor que tienen esos pactos desde el punto de vista histórico? Bien, desde el punto de vista histórico tiene un valor sustancial porque lo que hablan es de cómo se marcaban y cómo se delimitaban las fronteras, sobre todo del Estado de Buenos Aires en ese momento. Fronteras mucho más porosas, muy abiertas, no son límites precisos en lo más mínimo, pero sí se marcan espacios que tenían autonomía de diversas parcialidades o grupos originarios con respecto a los sectores criollos y sectores estancieros. Por ejemplo, el Pacto de 1820, la estancia de Miraflores, si uno lo analiza en 1820, ya se supone que el Estado argentino está existiendo, bueno, ahí en un momento de conformación, pero digo, después la historiografía nacional va a hablar de un Estado que tiene más de 200 años en la actualidad, y uno lo que ve es que las fronteras están ahí nomás. No, ahí nomás de donde yo vivo, que en este caso que soy de Buenos Aires, están ahí nomás, son 2 horas en auto hoy para llegar al sur del río Salado, y a zonas donde digo, la estancia de Miraflores está muy cerca de lo que es hoy Pinamar, y luego van a venir otros convenios y otros pactos en otras zonas, algunos en Córdoba, otros en San Luis, otros con la Confederación Argentina cuando Buenos Aires está secesionada, bueno. Y es interesante ir viendo cómo algunas denominaciones van a ir cambiando a lo largo del tiempo a medida que el Estado argentino se siente más consolidado y más fuerte, ¿no? De lo que era en un principio convenio con la Nación Ranculche, como figuran marcando ciertos límites, luego van a ser convenios entre el pueblo o la gente del cacique tal,
con el Estado argentino. ¿Qué Y decían ya es como que van esos marcando. pactos? No, lo que básicamente ¿Qué marcan es... estipulaban y si se cumplieron? En términos generales lo que marcan son fronteras, límites en donde se puede, digamos, generar lo que se denominarían relaciones entre el Estado o los estados y las comunidades. Después auxilio militar, sobre todo en casos de... Porque también esto está bueno porque muchas veces generan divisiones al interior del mundo de los pueblos originarios, porque el Estado bonaerense o decíamos la Confederación Argentina van a pedir, por ejemplo, auxilio militar de conas, o sea, de indios de pelea, para llamarlo así, en términos de la época, ante avances o ante amenazas de otras parcialidades indígenas o de sofocar algunas veces levantamientos internos en la misma Buenos Aires. Decía, también temas vinculados con el uso o el permiso o el acceso al territorio, ¿no? Entonces, no se pueden instalar criollos o estancias criollas más allá del sur del río Salado, más allá de las zonas. ¿Por qué? Porque hay autonomía, sigue habiendo autonomía política indígena hasta 1800, hasta la conquista finalmente, pero pensándolo en la zona de Buenos Aires hasta 1874, 76, hoy hablamos de la zanja alsina como... Eso va a ir rompiendo todos los pactos, ¿no? Pero la zanja alsina como... Siempre se la criticó como una estrategia defensiva, cuando en realidad lo que hizo fue cortar con las mejores, o sea, avanzar sobre las mejores tierras de varias comunidades y de la Confederación de Cafulcurá, digamos, de la zona de Salinas Grandes, en Buenos Aires, y avanza sobre esas tierras que son en algún punto un centro neurálgico del mundo mapuche para fines del siglo XIX. Entonces la zanja alsina, decíamos, no es una estrategia para nada defensiva, sino lo que están haciendo es avanzar. Es como una suerte de avance final, última frontera, por lo menos bonaerense, antes del avance hasta lo que es la frontera del Río Negro y después todo el sur de la Patagonia. Y eso, decíamos, los pactos en términos históricos sirven muchísimo, pero lo interesante es que en términos políticos no son reconocidos, no tienen entidad prácticamente y han quedado más como una suerte de sujeción. Fueron violados constantemente. También hay, y esto es interesante, siendo que son pactos en muchos casos de jefe de frontera o representantes del poder central de Buenos Aires, pero que firman esos pactos con distintos loncos, de distintas parcialidades indígenas. Muchas veces lo que se denominó después que los indígenas violaban esos pactos, en realidad eran otras parcialidades que avanzaban o que no respetaban esos pactos, cuando en muchos casos no había, también ahí se estipulaban lo que son... lo que se denomina el negocio pacífico con los indios, es decir, se estipulaba que hubiese raciones o ciertas raciones de algunas veces de animales, otras veces de yerba, tabaco, algunos bienes específicos que eran entregados o que eran llevados al longo que se distribuían al interior de cada comunidad. Muchas veces esas raciones no llegaban y hay unos textos muy, muy interesantes que hablan de cómo la gente se pone, o sea, los miembros de estas parcialidades se sublevan cuando estas raciones no llegan, porque lo que está impidiendo es un desarrollo económico, por lo menos una reproducción económica al interior de las parcialidades, sobre todo en zonas de frontera. Y es, de vuelta, es una frontera porosa, abierta, móvil, y el territorio en ese sentido lo tenemos que entender como poroso, abierto y móvil, ¿no? Las discusiones actuales territoriales marcan definitivamente que el territorio se mueve constantemente según distintas pautas y según distintas estrategias de las comunidades actuales y también según la voluntad política que haya en determinados gobiernos de turno. El caso de la conquista, mal llamada conquista del desierto, que tuvo mucho de campaña militar y había poco de desierto. El desierto en todo caso es un concepto ideológico en ese sentido. Cuando avanzan, pero ya hay, previo a todo eso, toda una campaña que su líder fue Ceballos, para acompañar con préstamos esa campaña militar y luego ser retribuidos con el territorio o con tierras desde la óptica. Sí, hoy hablábamos de los bonos, ¿no? Había una serie de bonos que salían previos a la conquista, en la cual, digamos, esos bonos se daban
podían conseguir 4 bonos como mínimo, uno obtenía 10.000 hectáreas sobre un territorio que aún no tenía un control estatal específico, pero que ya estaba haciendo, y esto está bueno para pensar, cómo el Estado primero se piensa a sí mismo y después avanza sobre ese territorio. Entonces primero se pensó hasta dónde, cómo, privatizó esas tierras que no tenían, digamos, no estaban bajo el estatus de propiedad privada, las privatiza, y con ese dinero, que está vinculado con los bonos, avanzan después, o sea, financian buena parte de la conquista militar, a la cual nosotros pues somos una red de investigadores sobre genocidio y política indígena, a la cual nosotros, valga la redundancia, denominamos genocidio. Y no es que denominamos genocidio usando de forma liviana el término, todo lo contrario, lo usamos con todo el peso que el concepto de genocidio tiene, que es la eliminación sistemática y planificada, intencional, de un grupo específico, en este caso los indígenas, a la mirada del Estado, porque ni siquiera el Estado se preocupó de diferenciar si venían del norte, cuando fueron las conquistas del Gran Chaco, o si venían del sur. Lo diferencian, no digo que no, pero lo que digo es, no importa, lo que importa es que no son, o que son refractarios a la civilización, y ahí también Ceballos tiene un peso muy importante como ideólogo orgánico del Partido Autonomista Nacional, con algunas de sus obras, pero sobre todo como ideólogo orgánico del Partido Autonomista Nacional, pensando en estos pueblos originarios como refractarios a la civilización, salvajes, o luego como extranjeros en su propia tierra, ¿no? Lo cual es un poquito, nos hace eco con algunos discursos de la actualidad. Para cerrar, digamos, desde tu concepto y tu trabajo, genocidio y el caso concreto, de los muchos que hubo, pero el caso concreto de la isla Martín García. Bien. Nosotros en Patagonia tenemos ya descubierto el caso de un campo como el de Balcheta, y hay numerosas anécdotas, inclusive de algunos de los protagonistas del poblamiento galés en el valle inferior del río Chubut. Pero claro, se descubre no hace mucho tiempo toda esta gran documentación, pues estuvo cubierto eso, donde Martín García, inclusive vos decías, poco tiempo antes de iniciarse esta campaña militar, ya existía como un campo de reclusión. Sí. Es muy interesante la isla Martín García porque aparecen algunas contadas. Hoy no lo comentamos en la charla, pero estando en Neuquén, haciendo mi trabajo de tesis que no estaba 100% relacionado con la isla Martín García, una vez terminada la entrevista siempre solía preguntar por la isla Martín García, si habían escuchado alguna vez. Y una ñaña una vez me contó que lo que le decían era, si te portás mal, te vamos a mandar a la isla Martín García. Punto. La isla Martín García es un campo de concentración de pueblos indígenas de distintas partes del país, mayoritariamente de la zona de Pampa y Patagonia, pero también han venido pueblos COM, cuando fueron la llamada conquista del Desierto Verde, que es la continuación de las prácticas genocidas hacia el norte. Y en la isla Martín García, en el Archivo General de la Armada, hay relevados, por lo menos por nosotros, nosotros pues, este trabajo lo hice junto a Mariano Nagui, también profesor de Historia y doctor, 531 documentos, solamente del Archivo General de la Armada, 825 actas de bautismo del libro de capilla de la isla de Martín García, más de 300 actas de defunción que se dan en la isla en una epidemia de viruela muy corta que se da en 1979, actas de casamiento, cartas de los distintos padres. Hay un libro muy interesante de Copelo, del padre Copelo, sobre las gestiones del arzobispo Aneiros, se llama así, las gestiones del arzobispo Federico Aneiros en favor de los indios, en la cual también se menciona la isla Martín García con documentos de época, y ahí lo que se ve es un sistema concentracionario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistema concentracionario? Estamos hablando de, esencialmente, un espacio donde el Estado, o mejor dicho, donde los derechos que el Estado supone y pregona quedan suspendidos, y lo que hay son distintas instituciones estatales y también eclesiásticas que actúan sobre los cuerpos, en este caso de los cuerpos de la población originaria, vaciándolos de su propia condición, de su propia condición cultural y
comillas en el medio, civilizándolos a partir de la imposición de cambio de nombres, a partir de las prácticas laborales de forma esclavista dentro de la isla y fuera de la isla, a partir de incorporación forzada dentro del ejército y de la armada, a partir de sistemas de educación que se instalan en la isla. La isla en ese sentido es un reflejo de la modernidad que se está dando a nivel nacional, ¿no? O sea, a nivel, la misma modernidad que se está dando en todo el país se está dando en la isla. Entonces encontrás archivos en los que sitúan, por ejemplo, hemos puesto el telégrafo en la isla Martín García. Bueno, eso también está pasando en otra parte del país. Hemos puesto la escuela, y van los padres, las aristas. Y ahora, ¿a quién encierran en la isla? Bueno, encierran a todos. Cuando digo todos es niños, niñas. Hay muchas actas de bautismo de niños en extrema, se llama en rigor mortis, o sea, con una situación de posibilidad de muerte. Niños, niñas, hombres, mujeres. No importa haber cometido o no algún delito, de hecho no aparece ningún delito con respecto a la población indígena, sino que es su condición de indígena. No son espacios de exterminio, y esto está bueno, siempre lo marco en términos pedagógicos, porque había médicos, pero no porque quiera que parezcan más benévola o menos benévola, sino que lo que no hay, claro, no hay una intencionalidad, sino de utilizar esos cuerpos en favor de la construcción. Además hay reparto de indios. Después, dentro de la isla, muchos entran y después son repartidos. Algunos van a la armada, otros al ejército. No importa si son indios amigos o no, mandan a los indios catrieleros, que eran los supuestos indios amigos en la zona. Pero van a algunas estancias. Los mandan a la isla y después, en muchos casos, salen para estancias que casualmente estaban en territorios antes autónomos, o sea, de las mismas comunidades indígenas que habían sido conquistados a través de la práctica genocida del Estado argentino. Y ahí está desde mi perspectiva, digo, la comprensión global del proceso. Es extracción y enajenación territorial y a la vez utilización de esos cuerpos productivos ya dentro del... Eso es como una suerte de sistema, una forma de proletarización forzada y una marcación racial con respecto a los pueblos originarios dentro de la isla, pero bueno, en otros espacios también, ¿no? El cuartel de Retiro, el cuartel de Chacarita, Valcheta, que vos mencionabas muy bien. Hay un libro ahora reciente de Pilar Pérez, que también es miembro de la red, sobre... Archivo del Silencio. Exactamente, Archivo del Silencio, que no solamente trabaja la cuestión vinculada con la conquista, sino también procesos posteriores con la fronteriza y con otras policías locales que siguen generando un terror en las contadas actuales de la población originaria, y me parece que eso tiene peso de historiador, en el sentido de profesionales que están trabajando comprometidos políticamente, pero que están trabajando con las reglas de la historia. No estamos inventando nada. A mí lo que ya me tiene un poco cansado en términos periodísticos es los opinólogos, o la opinión, no solamente en términos periodísticos, también a veces en términos yo doy clases en colegios, en términos áulicos, en las aulas. Hay que respetar las opiniones de los chicos. Yo ya a las opiniones de los adultos, sin fundamento argumentativo, a mí particularmente, no es que me ponga más... hagan el esfuerzo de leer nueva bibliografía y la discutimos, pero hagan el esfuerzo. Me parece que es mucho más cómodo repetir a periodistas que suponen saber de todo y que no saben de nada. Bueno, y cerramos aconsejando menos Google, menos Wikipedia y más libros, bibliotecas o librerías de la gente que estudia, de la gente que investiga y de la gente que lo hace con seriedad. Y además de seriedad lo hace con esa disciplina que se aprende académicamente. El resto es, como dice Alexis, opinar. Y opinar, podemos opinar todos. Alexis, muchísimas gracias por muchas gracias por venir y por venir a Red 43. A ustedes. Alexis Papazian, historiador de la Universidad de Buenos Aires, estuvo acá por la izquierda.